relacionadas con la política fiscal, las finanzas públicas del gobierno y particularmente con la economía ecuatoriana. Bueno, Jaime, las declaraciones del actual ministro de Finanzas, el doctor de la Sorbona de París, don Simón Cueva, ha dicho que este año de gobierno, que cumplen el 24 de mayo, se han pasado ordenando la casa, ordenando las finanzas públicas. Y entre otras cosas han logrado también bajar el déficit fiscal que estaba en relación al Producto Interno Bruto en el 7%. Y ahora lo han bajado a más o menos 2%. Según el ministro, pues son grandes aciertos. Y también han tocado la deuda externa, la deuda con China también la están tocando. Han logrado bajar tasas de interés, han logrado ampliar plazos. Pero ¿qué dice el Observatorio de Política Fiscal? Pues Jaime Carrera. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Clever, un gusto estar en tu programa. Un cordial saludo a ti y a la audiencia. Bueno, hay que hacer un poco de historia, ¿no? Desde el año anterior al menos. Si bien el déficit fiscal en 2020 fue de más de 7.000 millones de dólares, en gran medida se redujo al 2021 por mayores ingresos petroleros, por la renegociación de los bonos basura que se hizo en 2020, el año anterior se ahorró por pago de intereses externos más de 1.000 millones de dólares. Y también ayudó mucho la reactivación económica, ¿no? Debido a la vacunación y el efecto rebote natural que tienen las economías luego de un periodo de crisis. En este año la reducción del déficit ha continuado en parte por acción del gobierno, esencialmente por continuar con la vacunación, pero el precio del petróleo también sigue ayudando, es decir, está en más de $100 el barril, y en este año además se reciben los ingresos por nuevos impuestos, impuesto al patrimonio, la revisión del impuesto a la renta, la regularización de los activos del exterior. Es decir, todo eso ha ayudado de manera coyuntural a bajar el déficit fiscal alrededor en este año se espera que sea alrededor de unos 2.000 millones de dólares. Pero lo que el país tiene que entender y tener presente es que los fundamentos económicos y fiscales tienen que ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Y ubiquémonos en el año 2023. El próximo año no habrá ingresos al patrimonio del impuesto a las personas, que es solo por un año. El próximo año se dejarán de recibir cerca de 200 millones de dólares de ingresos a las empresas, impuestos a las empresas, por la ley de simplicidad tributaria que ese impuesto fenece hoy. El precio del petróleo seguramente bajará, todos sabemos que eso es muy volátil. Entonces, lo que tiene que mirar el Ecuador es la sostenibilidad fiscal en el tiempo. En este año, si bien el déficit puede bajar a unos 2.000 millones, es posible que sea más, y más del pago de amortizaciones y certificados de tesorería y todo eso, las necesidades de financiamiento siguen siendo cerca de los 9.000 millones de dólares, 10.000 millones. Y en este año lo esperado de préstamos de multilaterales, incluido el Fondo Monetario, son 4.400 millones de dólares, de los que se han recibido 700 del Banco Mundial y se esperaría en junio 1.000 millones del fondo. Entonces habría que esperar hasta fin de año si fluyen todos estos recursos o no fluyen. Y evidentemente la dependencia de los multilaterales es fuerte. Pero para el próximo año,
ya no habrán recursos del fondo, los recursos de los multilaterales bajarán, en total se esperaría unos 1.300 millones apenas para el próximo año de los multilaterales. Y si el déficit continúa en los niveles de este año, yo creo que a lo mejor el próximo sean mayores, haciendo los ajustes correspondientes, las necesidades de financiamiento el próximo año van a ser fuertes, y lo mismo va a ser en el 2024 y en los años siguientes. El próximo año hay que pagar 800 millones de dólares al Banco Central por las deudas que tiene el gobierno con el Banco Central. Es decir, la situación fiscal sigue siendo apretada y no hay síntomas de que la sostenibilidad fiscal sea un rigor en la sociedad. Mira tú que los maestros están en huelga por mayores sueldos. El gobierno ha ofrecido crear 30.000 plazas de trabajo en la policía. Bueno, el gasto el gobierno no lo ha reducido en este año, ni el año anterior. El gasto más bien en reducirse sigue aumentándose. Lo que ha bajado el déficit es por más ingresos, pero no por menos gastos. Eso en cuanto al tema fiscal. En cuanto a la economía, si bien el año anterior creció el 4%, este año seguramente el crecimiento va a ser menor. La CEPAL estima 2,8%, el Fondo Monetario 2,9%. Yo creo que el crecimiento va a ser menor este año. Y hay una gran tarea por delante, ¿no? Mira tú que el PIB per cápita del año anterior, pues el PIB por habitante en términos corrientes, fue igual al año 2013. Entonces, recuperar la economía a tasas elevadas para que el PIB per cápita sea mayor, esta va a ser una tarea de décadas, de crecer al 5% anual durante décadas. El mercado de trabajo sigue siendo igual, no se ha modificado. Hay más de 5 millones de desempleados o empleados. Lo mismo los pobres, ¿no? Más de 5 millones de pobres que viven con menos 84 dólares al mes. Entonces la tarea en el futuro es gigante. Y vemos que en el conjunto, el contexto del país y la percepción de lo que tiene el país del desarrollo sigue siendo la misma desde hace años. A eso agrega tú los problemas de la justicia. Mira, sin una buena justicia es difícil atraer inversiones. Luego tenemos la inseguridad, que también está en contra de un ambiente de inversiones. Luego tenemos la corrupción. La corrupción es un factor absolutamente negativo para invertir. La dependencia del petróleo del Ecuador sigue siendo alta. ¿Qué pasaría si el precio del petróleo baja a niveles que estaban antes? La vulnerabilidad va a ser inmensa. Si bien el gobierno pretende atraer inversiones, habría que esperar cuánto fluyen de eso en este ambiente. Los acuerdos comerciales van a tardar. Es decir, el gobierno ha hecho muchas cosas, sí, pero ha sido ayudado por factores externos, pero en el futuro resta mucho por hacer un gran recorrido, porque iniciar incluso los fundamentos de sostenibilidad fiscal y económica tienen dificultades. Peor sostenerlos en el tiempo, ¿no? De aquí a 10, a 15 años. Entonces, hay cosas que han ayudado, sí. Pero el país sigue actuando de la misma manera, mi querido Clever. Los trabajadores no cambian sus actitudes, los políticos tampoco. Mira tú lo que pasa en la Asamblea. Los sectores sociales siguen demandando recursos. Así es que el ambiente del Ecuador, en esencia, en sus problemas estructurales, no ha cambiado, ¿no? Jaime, son las 7:13. Jaime, a ver, está bien, hablamos ya de la política fiscal, pero lo más importante es la economía real, como lo estabas señalando. En ese orden, si bien es cierto, el gobierno ha tenido suerte, pero tú ves que en el año 2021 las exportaciones no petroleras llegaron a 18.000 millones de dólares. El producto camarón incluso superó al producto banano. El camarón ha abierto nichos o espacios para vender su producto. La China
más o menos 60-65% de su producción exportable, de compra. Bueno, pero ese sector, el sector privado, el sector real de la economía, no ha habido un estímulo, no ha habido, yo diría, una motivación para que la inversión llegue, sea local, nacional, extranjera, para emprender pues caminos, para crear empleos. Eso no lo he visto, no lo hemos visto este año. Desde tu óptica, ¿qué? Mira, es una tarea muy compleja de atraer inversiones y el ambiente que existe, si bien ha mejorado algo más por otros factores, sigue siendo el mismo. A ver, ubiquémonos, esta es una economía dolarizada. Tú lo sabes, todos sabemos de eso. Y para que crezca la economía, tienen que haber dólares. Han fluido dólares del petróleo de manera volátil, por suerte, por los acontecimientos que hay en el exterior. Luego, las exportaciones, es cierto que las no petroleras han crecido de modo importante. Habría que ver si esto se sostiene en el tiempo. Y la inversión extranjera directa no fluye. El año anterior fue algo más de 600 millones de dólares. Y mira tú que el año anterior, el total de la inversión en relación a la producción, el total de la inversión pública y privada, fue apenas el 21% de la producción. Muy por debajo incluso del año 2019-2018, que estuvo alrededor del 24-25%, y eso ya era insuficiente. Recordemos que el 2019 la economía no creció, y el 2018 creció muy poco. Entonces, y dentro de la inversión esa total de 21% del PIB, apenas del 12%, mira tú, el 12% de inversión privada. Entonces el Ecuador, para crecer, necesita una tasa de inversión total de al menos del 30% de lo que produce la economía, ¿no? Al menos del 30%. Y la inversión privada debería estar por lo menos en el 20% de lo que produce la economía. La inversión privada interna y externa. Pues la externa casi no fluye y la privada tiene muchos problemas para activarse. Mira tú que este rato el inversor privado con dineros internos, no hablemos de lo que fue el exterior. Aquí hacer una empresa es una tarea de titanes, ¿no? Formar una empresa, mi querido Clever, es algo realmente un desafío para el empresario. He conocido recién acá de manera personal algunas tareas y formar una empresa es todo una odisea, ¿no? Registrar una propiedad para formar una empresa. La corrupción, mi querido Clever, hay hasta tarifas para hacer las cosas, ¿no? En los registros, en el sector público. Es decir, la corrupción es un elemento, pero totalmente disuasivo de la inversión interna, ¿no? Ante tanto papeleo, ante tanto problema, el inversor prefiere no invertir. Y del exterior, para que venga inversión externa, bueno, se miran muchas cosas, entre esos la justicia, ¿no? La estabilidad fiscal, la estabilidad económica. Entonces, la inversión en sí tiene muchos obstáculos estructurales en el país. El gobierno ha dicho que se han firmado 5.000 millones de dólares en promesas de inversión para este y el próximo año. Habría que ver cuánto de eso realmente se concreta. Pero como tú dices, mira, el país, y lo hemos repetido muchas veces, si no crece y si no hay inversión, aquí no hay menos pobres, aquí no hay trabajo, aquí el país no se arregla, no hay más ingresos para el fisco. Entonces, atraer la inversión necesita todo un entorno de hacer amigable esta inversión. Acuerdos comerciales pueden funcionar, pero llevan tiempo. Las exportaciones
Los petroleros han crecido, han hecho un gran esfuerzo, mucho se debe a los problemas que ha habido en el exterior. Otro tema que causa ya problemas a la economía en este momento es la inflación. Tú ves todos los días las noticias, el aumento de los precios de los alimentos, del aceite se está duplicando y quienes dicen que va a llegar el litro hasta $6. La inflación en el Ecuador este rato, si bien es menor que otros países porque tenemos una economía dolarizada, pero seguramente en este año va a superar el 3%. Y si es que supera el 3% o más y la economía crece al 2 o 5%, tenemos una inflación mayor que el crecimiento de la economía. La inflación hace que las personas pierdan su valor adquisitivo en dólares y hay presiones por aumentos. Es decir, hay que mirar con objetividad todo esto. Si bien el gobierno tiene las ideas claras de aumentar, atraer inversiones, firmar acuerdos, de tener unas cuentas, entre comillas, ordenadas, esto tiene que ser sostenible en el tiempo y tiene que obedecer a un consenso nacional que prenda en la sociedad sobre todo esto. Porque si no, mi querido Clever, se pueden lograr resultados coyunturales para un año, para dos, debido a factores externos del petróleo, algunas cosas, pero después de esto no es sostenible y la sociedad retorna a lo de antes, ¿no? Mira, los maestros, más sueldos, los policías, más sueldos, más policías, en rehabilitación, más funcionarios, más gasto del gobierno. Y volvemos a lo mismo de siempre y a esa suerte de populismo que hay en el Ecuador, ¿no? 7 de la mañana, 20 minutos, dialogando con el economista Jaime Carrera. Él es el secretario ejecutivo del Observatorio Política Fiscal. Dijiste dos cosas, que el crecimiento de la economía va a ser... no va a ser el 4%, como fue el año pasado, 4.4% el año pasado. 4.2%, que no va a ser esa cifra. Sin embargo, el Banco Central fijó la meta de crecimiento para este año de 2.8 originalmente. Y la ha bajado a 2.5, me parece. Pero lo que sí confunde un poco, Jaime, es que el Banco de América, el Bank of America y otras instituciones financieras en Estados Unidos han dicho que el Ecuador va a crecer 4.8%. No, la gente dice, bueno, ¿y esto cómo es? Porque los organismos o los multilaterales, por ejemplo, el Banco Mundial ha cuadrado una cifra para la región incluso, que crecerá más o menos 2%. Acá en el Ecuador lo señalan como que va a crecer en 1.8%. Entonces, ¿cómo explicarse esto la gente, el ciudadano, algún empresario? Dice, ¿a quién le creo? Por ejemplo, ¿a quién le creo? Y lo otro que ahora mismo dijiste, Jaime, es este reordenamiento de las cuentas fiscales, entre comillas. ¿Por qué lo dice entre comillas? Si el doctor de la Sorbona de París, dice que ya ha ordenado todas las finanzas públicas. Mira, yo digo entre comillas porque muchos de esta suerte de mejora fiscal obedece al petróleo, a que se renegoció la deuda, a los nuevos impuestos. Parte sí es parte del gobierno que a lo mejor cobró algo más de impuestos, pero el nivel de gasto sigue igual. Y por otro lado, mira, los atrasos en los pagos del presupuesto público al mes de abril fueron de $1.300 millones. Al Seguro Social se le debe de este año 900 millones, a los gobiernos seccionales casi 400. Hay certificados de tesorería que están alrededor de los 3.000 millones, de eso no se logra reducir. Hay deudas del presupuesto de años anteriores. Al mes de marzo, uno mira, puede ver las cuentas,
$3.000 millones. Luego tienes los problemas de la seguridad social. La seguridad social está reclamando como $8.000 millones de deudas anteriores, las deudas de salud. El mismo Fondo Monetario está reclamando al gobierno que refleje bien en los presupuestos las deudas de la seguridad social, porque se atrasó la revisión del fondo porque los números estaban totalmente equivocados de la seguridad social y de otras entidades, de suerte que lo revisaron desde el año 2017. Mira, creo que en la seguridad social antes se ponía como pago de sueldos como 80, 90 millones y ahora lo revisaron. Son $900 millones en sueldos. Es decir, hay ciertos indicios de que algo se ha avanzado, pero los problemas son de tal magnitud que hablar que la casa está ordenada, bueno, es una ilusión, pues, ¿no? Hay infinidad de problemas por resolver. Y la casa estaría ordenada si los fundamentos de la economía y del fisco fueran sólidos y sostenibles en el mediano y largo plazo. Eso sería realmente ordenar. Y creer que porque en este año va a haber un déficit menor por los factores que hemos hablado y que en el futuro ya vamos a tener abundancias para invertir y que los problemas están arreglados, eso no es objetivo, por decirlo menos, ¿no? Los problemas de la seguridad social siguen intactos. O sea, los problemas de la seguridad social son severos y tienen gran impacto en las finanzas públicas. Luego el nivel de gasto, mira tú, el nivel de gasto sigue igual. La masa salarial pública, ya ubicando en la correcta dimensión los sueldos de la seguridad social, llega a $11.000 millones. En la burocracia pública no se ha hecho absolutamente nada para reducir ese peso. El Ecuador consume en la burocracia pública todo lo que es recaudación del IVA y el impuesto a la renta, y esto en tu programa lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Muchas veces. Entonces, la estructura del gasto sigue siendo exactamente la misma e incluso se ha deteriorado porque el gasto ha subido. Y dentro, mira tú un aspecto fundamental, y si vemos las cuentas hasta abril de este año nada más, en el mes de abril hubo mayores ingresos por $2.000 millones en tributos por los nuevos impuestos al patrimonio, por la recaudación estacional de los impuestos que hay en abril. Pero si uno mira las cuentas de enero a abril de este año, con todo ese ingreso que hubo adicional, $1.000 millones adicionales por petróleo, las cuentas estuvieron prácticamente equilibradas hasta el mes de abril. Hubo un pequeño superávit de $90 millones con todo ese ingreso. ¿Y a dónde se fue todo el recurso? A educación, a salud, a Fuerzas Armadas, a policía, a intereses de la deuda, a los GATS y a las seguridades sociales, a los bonos de los pobres, en esa estructura. Y a pesar de eso, hasta abril, las deudas fueron de $1.300 millones. Y ya, mira, a pesar del mayor ingreso, entonces mira esa estructura de gasto que no se ha modificado. Y luego un aspecto fundamental que hay que tener en cuenta. Hasta el mes de abril hubo mayores ingresos petroleros por $1.000 millones. Pero el subsidio a los combustibles por importar combustible entre enero a abril fue de $757 millones. Entonces, gran parte, casi la totalidad del mayor ingreso petrolero se fue en los combustibles, en los subsidios, porque están congelados los precios. Entonces, si uno mira ya con detalle, con objetividad, no necesito decirlo, simplemente es cuestión de ver los números e inferir lo que pasa en el país. La situación sigue siendo frágil, la estructura del gasto sigue siendo pesada, el pago de sueldos públicos sigue siendo una carga inmensa para el país.
Me quedé corto, pues. Yo me quedé en 9.400 millones de sueldos. Y ahora tú me dices 11.000 millones. Mira tú, mi querido Clever, y eso lo puedes ver en el Banco Central, en la publicación que ya está de todo el sector público no financiero, ¿no? Los números que se publicaron en sueldos, y los quienes los escuchan pueden entrar a la página del Banco Central y ver el 2021 los gastos en sueldos que están proyectados, que ya están publicados, 10.030 millones de dólares, esto es el número exacto, y está proyectado para el próximo año en sueldos 11.000 millones de dólares en todo el sector público del país. Esto es presupuesto, gobiernos seccionales, seguridad social, todo eso. Entonces, mira, toda esa carga que es casi más del 10% de lo que produce el país se va en sueldo, ¿no? En eso, mira, Clever, y hay que decirlo, porque Jaime, ¿con qué el gobierno no ha hecho absolutamente nada para reducir eso. Ajá, oye Jaime, ¿y con qué crecimiento nos quedamos? Bueno, mira, hay varios números, ¿no? La CEPAL dice 2.8, el Fondo Monetario 2.9, habría que esperar, seguramente en junio sacan las cifras del fondo del acuerdo. Mira, yo creo, realmente mi opinión es que el crecimiento estará alrededor del 2,5%. Y si la población crece alrededor del 1,4% cada año, entonces el crecimiento es absolutamente suficiente. Incluso, tú estás diciendo 2.4, 2.6, lo que sea. Ajá, Ya con la afectación de Rusia, Ucrania. Sí, incluso eso te va a afectar más, ¿no? Va a depender de cómo evolucione eso, porque todos sabemos, las alzas de precio internas son importantes, hay problemas en la cadena de suministro, no fluyen las cosas. Entonces, allí los problemas de atraer inversiones son muy importantes. Y otro tema que hay que analizarlo también, ¿no? Mira tú que a pesar de que el precio del petróleo del WTI está en $110 y el Ecuador está vendiendo petróleo alrededor de $100 el barril. El riesgo país del Ecuador está en alrededor de 800 puntos. Uh-huh. Si tú quieres salir a los mercados a colocar bonos, a eso agrégale la inflación en Estados Unidos, que cerró en 8,3%. Y los bonos del Tesoro americano han subido por esa razón, porque están revisando los intereses del FED. Los bonos a 10 años están alrededor del 3% y es posible que suba. Entonces el riesgo del país de 8% más 3% del Tesoro, más el riesgo natural del país, colocar bonos en el exterior, significa una tasa de 12-13%. Y la calificación de la deuda externa del Ecuador sigue siendo de bonos basura. Uh-huh. Sigue siendo de bonos Imagínate, basura. y mira que en Colombia, hablando de riesgo país, Colombia no llega a 200 puntos. Sí, los países vecinos, Colombia, Chile, no solo eso, Perú, Paraguay, Perú, tienen riesgos países menores a los 300 puntos, ¿no? Sí. Panamá incluso. Y algo que tú mencionaste de Barclays o de Banco de América, eso hay que mirar con cuidado esas predicciones, ¿no? Uh-huh. Estos organismos generalmente no tienen información adecuada del Ecuador. Jaime, y por otro lado también tienen sus intereses. Claro, Jaime, ¿vendemos o no vendemos el Banco del Pacífico? Mira, yo creo que el Banco del Pacífico lo van a vender. Parece que está avanzado eso, ¿no? En ese tema habría que tener mucho cuidado. Tiene que ser una negociación absolutamente transparente. Y algo fundamental, Clever, si se vende ese banco, esos dineros deberían excluirse totalmente del manejo normal del presupuesto público. No deberían entrar a ser parte de los ingresos del presupuesto del Estado y mezclarse allí en toda la evolución del gasto. Y Jaime,
Jaime, y si los ponemos en esta fusión, Ban Ecuador, CFN. Mira, eso habría que verlo. A ver, partamos de un principio, Clever, y razonemos con sentido común, ¿no? El Banco del Pacífico es parte de un activo del Estado, ¿verdad? Sí, señor. ¿Sí? Es parte de nuestro patrimonio, es como en tu empresa, es decir, tú tienes tus activos, es parte de tu activo. Si el Banco del Pacífico se vende, estamos vendiendo un activo del Estado, es parte de nuestro patrimonio, ¿verdad? Por sentido común, debería reemplazarse a nivel de gasto con otro activo para que no deteriore el patrimonio del país, ¿no? Es como en una empresa, ¿no? Si vende un activo, tiene que reemplazar por otro activo para que no disminuya su patrimonio. ¿Cuál sería un activo adecuado para invertir ese dinero? Bueno, puede ser un activo que tenga, que a través de la inversión pública te rinda la rentabilidad que el Ecuador pierde al tener el Banco del Pacífico. Por el Banco del Pacífico te rinde una rentabilidad anual, ¿verdad? Entonces, una inversión de ese banco tiene que ser una que equivalga a no perder el patrimonio y que le rinda rentabilidad al Ecuador en el futuro, que mejore su productividad, que genere trabajo, ¿no? En el tiempo. Entonces, que el país vea que al venderle un activo no se dilapida y se sustituye por otro activo. Se me ocurre, por decirte algo, una autopista Quito-Guayaquil, por ejemplo. ¿Sí? Todos veríamos ese activo, ¿verdad? Que estamos sustituyendo ese activo, ¿no? No sé si es que lo meten en la fusión del banco. Al meterlo en la función del banco se destinaría a créditos, y créditos a su vez subsidiados luego se pierden en subsidios, ¿verdad? Entonces en esto hay que tener mucho cuidado y yo creo que debería meterse ese dinero en un fideicomiso que sea absolutamente transparente y sea cuidadosamente vigilado por la sociedad y esencialmente ese activo se sustituya con otro activo que haga que el país mejore su productividad, su competitividad, genere trabajo y tenga un activo permanente en el tiempo, ¿verdad? Con usos absolutamente de sentido común desde una visión de las personas y de las empresas, ¿no? ¿Te atreves a darle una calificación al trabajo en política económica del gobierno en este primer año? Mira, yo creo que el gobierno, antes de dar una calificación, ha hecho un esfuerzo por hacer las cosas. Tiene claras las ideas de que el país tiene que crecer, atraer inversiones, firmar acuerdos, tener orden fiscal, pero eso no es suficiente, Clever, si la sociedad no cambia, si la cultura del país no cambia, porque en esencia los problemas del Ecuador son culturales. Mira tú, y contigo hemos hablado muchas veces en tu programa y conocemos del país desde hace años. Los trabajadores siguen actuando de la misma manera que hace décadas, ¿verdad? Los políticos, ni se diga, ¿no? Los sectores sociales siguen demandando recursos. Entonces, yo creo que el gobierno ha fallado de manera importante en tratar de tener una pedagogía adecuada a través del uso del poder del Estado, para que la sociedad cambie radicalmente su cultura económicas, fiscales, su cultura de cómo mira el progreso y la prosperidad. Y para que haya una cultura de desarrollo en el país, primero tiene que estar absolutamente consciente de la realidad del Ecuador. En eso falla el gobierno. Primero decir al país con absoluta claridad cuál es la realidad del país y los esfuerzos que todos tenemos que hacer en el futuro. En las cuentas públicas mismo deberíamos tener acceso, pero ilimitado, todos los ciudadanos del país, a las cuentas públicas, con absoluta claridad, con absoluta sencillez, que todos nosotros, pobres, ricos, sepamos cómo cada día se administran las cuentas públicas y cuál es la realidad. Y en la economía igual. Mira, Clever, el Ecuador no puede tener
un nivel de vida, ni siquiera como Chile o Panamá o Uruguay, peor, Dinamarca o Suiza, con una producción de $500 al mes. ¿Quién quiere? Y en el Ecuador, a ver, dime tú, incluso en el sector privado, ¿sí? ¿Quién gana $500 al mes o 600? Muy poca gente, muy poca gente. Y en el Ecuador, con $500, los que tienen el privilegio de tener trabajo, no viven. Peor hablar de los más de 5 millones de dólares que dan en el desempleo, en el subempleo. Es trágico, Clever, ver gente que sobrevive con $150, con $200, con $84, con $300 al mes. Entonces ya en el Ecuador, tener un puesto, un trabajo formal es un gran privilegio. Y en el sector público lo es mucho más. Yo pongo este ejemplo siempre, Clever. En todo el sector público deben haber alrededor de unos 550,000 servidores, en todo el sector público. Ellos consumen 11,000 millones de dólares. Y en el promedio general de todo el sector público se gana alrededor de 1.500 al mes. Mientras hay 5.5 millones de pobres que apenas sobreviven con $84 al mes o menos. O hay 5 millones de personas en el subempleo, en el desempleo, que sobreviven con 200, con $150. Mientras en el sector público se tiene poca gente, ni el 3% de la población, que consume casi todos los impuestos. Y aquí hablamos de equidad, aquí hablamos Jaime, de una sociedad más equitativa. Jaime, esa es la realidad, la que has dicho, esa es la realidad, Jaime. Bueno, se nos terminó el tiempo, hasta nos extendimos. Qué gusto haber conversado contigo, Jaime, haberle dado mucha información a los oyentes de Caché Noticias, a Víctor TV o a los canales que nos toman esta señal, y decirte que no queda más que seguir. Dijiste algo importante y que lo vengo diciendo también, y que es propio decirlo, el tema cultural, pero también entra ahí la AC, la actitud, sí. Jaime, sí, entra ese factor que es importante y que no lo tenemos todos. Te mando un fuerte abrazo y agradeciéndote como siempre, ¿ya? Mira, mi querido Clever, realmente estoy muy honrado de estar en tu programa, es un gusto estar en tu programa. Y recibe un fuerte abrazo de mi parte, aquí y a la audiencia, y gracias por invitarme. Que te vaya muy bien, chao. Gracias. 7:41 minutos, era el economista Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de Política Fiscal.